Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Vamos a meditar entonces en este domingo bajo el tema La muerte de Juan el Bautista. Al leer este pasaje, recuerdo un texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 30, en donde Juan el Bautista expresa: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y es así, mis hermanos, así se dio según el relato bíblico. Cuando Juan el Bautista desaparece de la escena, es cuando el Señor Jesús está apareciendo ya en su ministerio. Y este texto inicia con la fama de Jesús, que llegó al rey Herodes, y finaliza con la muerte de Juan el Bautista. Jesús mismo afirmó que Juan era un profeta y fue a él para ser bautizado. Juan el Bautista, por su parte, fue testigo de aquella manifestación que se dio, mis hermanos, durante el bautismo de Jesús, donde el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre Jesús, y se oyó una voz del cielo afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Juan realizó su ministerio, fue, para decir algo, la piedra en el zapato de todas aquellas personas transgresoras de la ley. Él predicó arrepentimiento. Unos vinieron a él, confesaron sus pecados y se arrepintieron, pero otros le rechazaron. Así que el enviado de Dios terminó encarcelado y sentenciado a muerte. Vivió cumpliendo el propósito de Dios y murió como un criminal. Hay un énfasis en el Evangelio de San Marcos desde el principio, y es afirmar a Jesús como el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio ese es el enfoque del Evangelio de Marcos. Pero también respecto a Juan el Bautista, en este pasaje el énfasis es que Juan no cayó ante el pecado. Y es algo que nosotros tenemos que pensar, mis hermanos, porque el Evangelio nos compromete. Y lo digo, nos compromete en el sentido de que cuando nosotros somos testigos o ante nuestros ojos, el pecado está ahí, nos compromete a decir, a denunciar, a abrir los ojos de las personas. Pero nos compromete también porque nos pone en problemas. Principalmente en este caso, cuando se trata de un poderoso. Entonces Juan el Bautista, por no callar, por denunciar el pecado, está en un lío. Y él está en un lío porque tiene una clara comprensión del reino de Dios, de la voluntad de Dios. Porque para él el reino de Dios y el reino de este mundo se oponen. Es decir, no podemos nosotros afirmar el reino de Dios, la voluntad de Dios y su palabra, y tener o congraciarnos con el mundo. Está en un lío Juan el Bautista porque decidió ser la voz de Dios en ese contexto de pecado. Aquí está el explicado por el evangelista cuál era el problema. El rey Herodes había prendido a Juan porque Juan le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y entonces lo puso en la cárcel. Pero curiosamente el evangelista explica que aunque Juan estaba en la cárcel, Herodes tenía temor porque sabía que era un varón santo. Él sabía que Juan no era un hombre común, e incluso lo escuchaba de buena gana. Así dice la palabra de Dios.
le guardaba a salvo. En la cárcel, pero le guardaba a salvo. Y oyéndole, dice el versículo 20, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Es decir, en Herodes, la palabra que Juan el Bautista como profeta le decía, hacía un efecto. Aunque Herodes era presa de su propio contexto, de su propia herencia como Herodes, como rey, y de la situación en la que estaba comprometido. En aquellos tiempos, el rey tenía toda potestad sobre la vida y la muerte de sus ciudadanos. Y un profeta tenía que denunciar el pecado. Se lo decía a la persona común, denunciaba el pecado al religioso judío como también al rey. Podía tener Juan entonces dos opciones: callarse o afirmar el pecado. Esa era su tarea. Así que Juan optó por ser fiel a Dios. Entonces, en este pasaje también quiero yo que veamos, mis hermanos, cómo de los primeros versículos, desde el 14 al 16, se está afirmando la identidad de Cristo. Se está dejando claro en el Evangelio cuál era el concepto que la gente tenía de Cristo. Juan está en la cárcel, pero aparece Cristo. Y miren lo que dice: oyó Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y él decía: Juan el Bautista ha resucitado. Pero otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Herodes afirma: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. El mismo Herodes entonces y otros que están cerca de él nos están dando una idea de quién era Jesús ante los ojos de ellos, a criterio de ellos. Ahora nosotros como iglesia, mis hermanos, porque en aquel tiempo, así como ahora, hay muchos Cristos. Hay muchas personas que dicen diferentes palabras o conceptos acerca de Cristo. La cristología, mis hermanos, es la rama de la teología, podríamos decir, que nos habla de Cristo. Y es algo precioso estudiar. Pero la podemos encontrar en los libros desde diferentes enfoques. Y entonces cada una de estas cristologías nos presentan a un Cristo. Al Cristo según el criterio de un autor. Hay muchos Cristos. La iglesia, nosotros la iglesia, somos responsables de tener clara la identidad de Cristo. Y entonces afirmar esa identidad. Tener una respuesta para las personas que hacen la pregunta: ¿y quién es Jesús? Una respuesta que les muestre al Cristo verdadero. Y Cristo, el Cristo que nosotros adoramos, mis hermanos, es un modelo de fe y práctica. Quiere decir que si nosotros seguimos a Cristo, lo que creemos a la luz de la palabra de Dios y lo que hacemos en la calle, en el trabajo, en la casa, en nuestras relaciones sociales, tiene que ir en coherencia. La vida de aquel pueblo y sobre todo de Herodes era una: le gustaba oír a Juan, pero su actuación era opuesta a lo que Juan le decía. Y muchos estamos así viendo cómo la iglesia se desvía, se divide, porque se quiere mantener esa doble visión. La palabra de Dios dice una cosa, pero mi práctica
mi praxis de vida cristiana es acomodada a lo que a mí me conviene, a lo que yo hago. No es que yo haga lo que la palabra manda, sino que acomodo la palabra a mi actuar. Y así, mis hermanos, las imágenes de Cristo se distorsionan. Y Cristo no es lo que yo les podría decir como Cristo no se acopla a una doctrina. Cristo no se acopla a una confesión religiosa, a una denominación, a una iglesia, a un credo, sino es al revés, ¿verdad? Nuestra confesión religiosa se tiene que acomodar exactamente al modelo que tenemos, la fe y práctica que Jesús mostró desde su inicio de su ministerio. Seguir a Jesús, mis hermanos, implica un compromiso ético, es decir, mi forma de vida, mi forma de conducta de acuerdo a lo que Cristo predicó. Si no, yo no soy un seguidor de Cristo. Entonces, confesar no es solamente de labios, y yo creo que cantamos, ¿verdad? No de labios solamente, sino con acciones, día a día. Y que nuestra adoración también no sea solamente el momento, los 40 minutos o la hora que pasamos en el culto, sino una práctica de vida, un estilo de vida comprometido y que eso conlleva también decisiones costosas. A Juan el Bautista le costó la vida y nosotros tenemos que entender que lo importante de Juan el Bautista no fueron sus predicciones. Lo importante de Juan el Bautista no es observar cómo se vestía, qué tipo de alimentos probaba, sino esa muerte que él hizo por permanecer fiel. Incluso no es de resaltar la muerte del Bautista, que murió decapitado, y ver una imagen de la cabeza de Juan el Bautista en un plato, sino que nosotros tenemos que ver más allá, ver su fidelidad a Dios. Porque saben una cosa, mis hermanos, ni aún decapitando a Juan el Bautista, Herodes pudo callar la voz de Dios. Nosotros como cristianos, y con esto quiero concluir, mis hermanos, preferimos las historias que tienen un final feliz. Preferimos un mundo simple, una predicación simple, una solución sencilla a nuestros problemas. Marcos nos recuerda hoy con este texto, mis hermanos, que la vida para los hombres y mujeres de fe tiene alegrías, tiene satisfacciones, pero también pone a prueba nuestra fe en Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestro compromiso con la palabra de Dios y nuestro concepto de lo que Cristo es. Porque Cristo, mis hermanos, no se vende. Cristo no se pone en una estampita. Cristo no se lleva colgado en una cadena en el pecho. Cristo se vive. Es nuestro actuar, nuestra vida de fe. Que Dios les bendiga.